que provoca señales no senoidales o con armónicos. Todo consumo de intensidad provoca en los conductores una caída de tensión. Aquí, como el consumo es lineal, la caída de tensión que se queda en el cable también, y al final del cable tendremos una tensión de un valor un poco menor que al comienzo, pero senoidal. Aquí tenemos cargas que consumen intensidad a intervalos, durante pequeños instantes, no de forma continua o lineal. Como el consumo no es lineal, la caída de tensión en el cable tampoco. Cuando no se está consumiendo, toda la tensión llega al final de la línea y en los instantes de consumo se produce la caída de tensión que provoca una deformación en la tensión final. Son estas cargas no lineales las que provocan que la tensión no sea senoidal, o sea, que tenga armónicos, con sus correspondientes problemas. Cuando tenemos varios equipos provocando estas deformaciones, cada uno distorsiona la señal a su manera y en conjunto se llega a señales no senoidales como estas. Toda señal periódica, por rara que sea, se puede descomponer como suma de señales senoidales. Esto nos va a venir muy bien en electricidad, ya que estamos acostumbrados a trabajar con señales senoidales. En el tiempo que la señal realiza un ciclo, la fundamental realiza también un ciclo. El segundo armónico, que es de frecuencia 2 veces la fundamental, realiza 2 ciclos, tercer armónico 3, quinto 5 ciclos. Cuando tengamos una señal rara que no sepamos qué consecuencia puede tener en la instalación, la descompondremos en señales senoidales, fáciles de predecir su comportamiento para nosotros, y tendremos en cuenta todos estos comportamientos. Esta señal rara en negro es la suma de estas otras senoidales de frecuencia F, 2F, 3F y 5F, que llamamos armónicos. Para poder representar mejor estos armónicos recurrimos a espectros de frecuencia, que son unas barras que representan el valor que tiene cada armónico. Suele representarse el valor eficaz de cada armónico o su tanto por ciento del fundamental o el tanto por ciento de la suma de todos ellos. El caso es que con estos diagramas tendremos la señal rara descompuesta en suma de armónicos senoidales. La tasa de distorsión armónica usa esta fórmula para medir cómo de distorsionada está una señal. Todo esto lo podemos observar con la instrumentación adecuada. Aquí vemos cómo la instrumentación conectada a la red nos muestra esta información. Con estas señales con armónicos, la instrumentación nos indica todo esto. Vemos que solo se muestran armónicos impares, ya que son estos los que generalmente aparecen en electricidad. Vamos a explicar qué problema presentan ciertos armónicos. En el vídeo sobre el valor eficaz aprendimos a realizar la función senoidal con Excel. Ahora construimos una señal L1 que es la suma de 4 señales senoidales de 0 a 40 milisegundos. La primera de frecuencia 50, la segunda de frecuencia 100, tercera 150 y la cuarta 200 hercios. En esta casilla hallamos el verdadero valor eficaz y en esta otra la tasa de distorsión armónica. Esta señal L1 es la suma de una fundamental o primer armónico de valor eficaz 10 más un segundo armónico de 5. Ahora L1 es la suma del primer, segundo y tercer armónico, etc. Esto mismo lo repetimos para 3 señales desfasadas 120 grados, para obtener un sistema trifásico. Cada una de estas señales será la suma de sus correspondientes armónicos. Como en un sistema trifásico con neutro, la intensidad por el neutro es la suma de las 3 fases, construimos la señal neutro y la representamos en rojo. En un sistema trifásico equilibrado, o sea, las 3 intensidades iguales, la intensidad por el neutro es 0. Pero si hay desequilibrio, por ejemplo L1 no consume y L2 es igual a L3, la intensidad por el neutro es la suma de L2 más L3, la suma vectorial, que es una señal del mismo valor, adelantada 60 grados con L3. Cuanto más desequilibradas estén las fases, más intensidad pasará por el neutro, pero en ningún caso por el neutro va a pasar más intensidad que la mayor de las fases.
pero vamos a ver cómo esto ya no ocurre cuando las señales no son senoidales. Si L1 está distorsionada por presencia de tercer armónico, ahora circula por el neutro este tercer armónico, ya que no se puede cancelar, de frecuencia 150 Hz. Esto da tres problemas. Primero, produce un mal funcionamiento en la instalación, ya que está preparada para 50 Hz, no 150. Produce efecto skin en los conductores, más pérdidas en los transformadores, fallos en los condensadores, etc. Segundo, si midiéramos con un amperímetro la intensidad por las fases, al ver que son casi iguales, supondríamos que la intensidad por el neutro sería casi cero y nos equivocaríamos. Tercero, si medimos la intensidad por el neutro, es probable que nuestro instrumento no sepa medir señales de 150 Hz y dé una medida errónea. Si son las tres líneas las que tienen tercer armónico, la intensidad por el neutro sería elevada, más que por las fases, y además de frecuencia triple. Mismos problemas que antes. Esto es porque los terceros armónicos están en fase. Para verlo mejor les voy a dar valores parecidos. Veis cómo aquí están los terceros armónicos que sumados provocan intensidades por el neutro elevadas. ¿Qué le ocurre a los quintos armónicos? La intensidad por el neutro es cero, porque tanto los fundamentales como los quintos se cancelan entre sí. Pero ocurre algo curioso. Si con estas tres líneas alimentamos un motor asíncrono trifásico, se calienta en exceso. ¿Por qué? La secuencia de los fundamentales es L1, L2, L3. Esto hace girar el motor en sentido deseado, pero la de los quintos es L1, L3 y L2. Y esto hace girar el motor en sentido contrario. Este quinto armónico frena un poco el motor. Es como si le pusiéramos más carga al motor y por lo tanto la intensidad y el calentamiento del motor aumentarán. El séptimo armónico no presenta intensidad por el neutro y su secuencia es la misma que la fundamental, L1, L2, L3, pero la del séptimo es 7 veces más frecuencia y sabemos que la velocidad de los motores asíncronos depende de la frecuencia, por lo tanto este séptimo armónico provoca que el motor gire más rápido y esto tampoco es bueno. Y aquí vemos cómo los novenos armónicos están en fase y aumentan la intensidad por el neutro como le pasaba al tercer armónico, pero ahora con una frecuencia mucho más grande. Recapitulamos. Sabemos qué efectos producen los armónicos. Tenemos estas señales raras, sucias, distorsionadas o con armónicos. No entendemos el motivo por el que el neutro tiene una intensidad tan alta, ya que las tres son iguales en intensidad, y no entendemos por qué los motores se frenan. Así que las descomponemos en armónicos para poder entender mejor lo que aquí sucede y analizamos por separado lo que hace cada uno. Los de frecuencia 50 se cancelan entre sí en el neutro y hacen girar el motor en el sentido deseado. Todo perfecto. Los de frecuencia triple sabemos que en vez de cancelarse se suman y provocan intensidades por el neutro elevadas. Y el quinto armónico sabemos que frena los motores. Y ahora lo que hacemos es sumar estas conclusiones. Si las líneas son la suma de sus armónicos, si sumamos o tenemos en cuenta lo que hace cada armónico por separado, sabremos el efecto o problemas que tienen estas señales raras. En este caso da problemas en el neutro y en los motores. Pero no olvidemos que los armónicos son una descomposición matemática de la señal que nosotros hacemos para poder entenderla. Por la línea no circulan armónicos, aunque a veces hablamos como si así fuera. Son estas intensidades raras las que realmente circulan por la línea. En esta fábrica hay 4 líneas que presentan problemas y no encontramos el motivo. Conectamos a ellas un analizador de redes para que nos muestre el espectro de armónicos de cada una. Y vemos que hay terceros y quintos armónicos considerablemente altos. Este es el motivo por el que presentan estos problemas. La línea 3 no tiene armónicos elevados, por lo tanto habrá que buscar el problema por otro lado. Allí donde hay armónicos pondremos filtros que los eliminen. Una vez eliminados tendremos una señal probablemente también con armónicos, pero ahora no con los armónicos indeseables o sin que estos tengan un valor tan alto que nos den problemas.